Capítulo 18. El cambio inesperado. Con una increíble rapidez, el Dr. Eliezer cumplió la primera parte de su plan. Consistía en cambiar el veneno curare de los frasquitos por un agua del mismo color. Con una aguja de poner inyecciones, sacó el veneno de los frascos y en su lugar les inyectó por entre el tapón de caucho sellado que lo cerraba el agüita teñida, quedando los frascos sin el menor rastro de su falsificación. El veneno quedó derramado en un rincón y perdido para siempre. Enseguida el ágil médico ensayó muy bien a Helio para que supiera fingir perfectamente que estaba muerto, apenas le inyectaran el agua teñida que parecía veneno. El doctor Eliezer instruyó bien a la enfermera acerca del modo como debía evitar que el caer de Helio fuera echado a las fieras, y con la rapidez que lo caracterizaba volvió a la celda de su prisión a contar a los guardias que había logrado salvar a un soldado herido. Un soldado de Cristo, se entiende. Betty aguardaba ansiosa a la llegada del jefe de los bandidos, pero este no aparecía. Por un guardia se informó que el jefe demoraría al menos media hora más en llegar, porque estaba impartiendo órdenes muy detalladas a unos sectarios que tenían que salir esa noche a efectuar un secuestro. Aprovechando la demora, Betty corrió en busca de dos guardias del castillo, que eran muy buenas personas y que estaban allí no por haber hecho algo malo, sino porque los habían llevado hasta ese sitio bajo terribles amenazas, sabiendo que les habrían guardar el secreto y serían fieles. La enfermera les informó del plan que tenían para salvar al niño. Los dos nobles soldados les pareció fantástica la idea y le prometieron la más completa ayuda. Ellos irían a llevar el cadáver, entre comillas, de Helio a los leones y en vez de echarlo a las fieras lo esconderían debajo de una escalera. Betty le tendría preparado unos buenos pedazos de carne que ella de alguna manera se conseguiría, y así con esto calmaría el hambre de los animales feroces para que no dieran señales de no haber cenado. Quedaron todos alerta para acudir a su debido tiempo. Eran ya las 5 de la tarde, lloviznaba, un viento triste silbaba por entre las rejas oscuras del castillo. Los guardias envueltos en sus capotes negros trataban de esquivar las oleadas de viento y gotitas de agua helada que llegaban por las ventanas. Con pasos rápidos como de quien tiene urgencia de acabar pronto un peligroso enemigo, el jefe del castillo llegó a la pieza donde Helio yacía tirado en una estera. ¿Está lista la aguja para inyectarlo?, preguntó a Betty. Sí, señor, contestó ella sin poder reprimir un estremecimiento de emoción. No se afane, dijo el otro con aire burlesco. Será cuestión de unos segundos y el católico ese ya no tendrá que quejarse más. Y sacando su llavero de acero al armario donde tenía su más preciado tesoro, el horrendo y satánico veneno curare. Él no sabía que Betty había conseguido doble llave de aquel temible armario y lo había logrado abrir media hora antes. Creía que él solo podía abrir tan tenebrosa puerta. Sacó una ampolleta, la miró fijamente. Si allí estaba el tapón bien puesto y sellado, nadie más en el mundo tenía un veneno tan poderoso como aquel, y nadie era capaz de resistirlo. Unos segundos y la muerte llegaba sin remedio. Llenó la jeringa, se acercó con aire de triunfo, era la hora de su victoria. Un enemigo menos y una venganza más. Estaba aprobado. Contra la secta nadie podía. A Flora la habían llevado a una pieza cercana para que no presenciara la escena. Helio temblaba, estaba bien ensayado. El fanático levantó la sábana que cubría los pies del niño y poco a poco con la mano experta le fue inyectando en el dedo gordo todo un frasco de veneno. Helio, de acuerdo con el ensayo que había hecho el médico, se hizo el muerto y quedó con la apariencia de un verdadero cadáver.
El sanguinario jefe, que estaba contento con su hazaña, mandó a Betty a que llamara a unos soldados para que echaran a ese muerto a los leones, y se retiró a gozar de su triunfo. Betty regresó con sus 2 soldados amigos, los cuales colocaron el cadáver sobre una sábana y salieron por entre los corredores, hablando en voz alta para que los oyeran los sectarios y echando chistes acerca del buen almuerzo que se iban a tener aquel día los leones, con la carne fresca del pobre católico. El jefe de los bandidos se sentía muy contento, creyendo que con ese niño todo había terminado. En cambio, ahora sí iba a empezar la verdadera batalla. Capítulo 19. La gran sorpresa. Los soldados llevaron el cadáver del niño y lo escondieron debajo de una escalera. Allí mismo encontraron un gran pedazo de carne fresca de res que Betty con ruegos y lágrimas había obtenido del cocinero mayor del castillo. Partiéndolo en 2 pedazos, lo echaron a la jaula de los leones. Las fieras dieron un rugido de satisfacción, y el jefe de los fanáticos, satisfecho al oírlo desde su habitación, porque aquello era un anuncio seguro para él que el odiado jovencito católico no le daría ya más que hacer. Bien distinta era, sin embargo, la realidad. Mientras tanto, el doctor Eliezer, a base de simpatía y de hacer favores a todos sin distinción, se había ganado la popularidad y el cariño entre los guardias, y ahora lo dejaban salir tranquilamente de su celda y visitar a los vecinos. Y así fue como pudo ir a hacerle una visita a su hijo Pablo, que está encerrado en una celda cercana, y logró curarle sus numerosas heridas. Mientras le hacía las curaciones, el médico narró a Pablo la emocionante historia de Betty y las curiosas aventuras que en esos días están sucediendo en el castillo. Pablo se emocionó mucho al oír las trágicas historias de Betty y pidió a su padre que le invitara a hacerle una visita. El doctor se lo prometió. En ese momento pasaba la enfermera por frente a la celda, donde charlaban los prisioneros. Venía a hacer una visita a Helio, que estaba escondido bajo las escaleras. El doctor Eliezer la llamó con voz muy baja para que no alcanzaran a oír los vigilantes de los corredores. La muchacha alcanzó a oír y entró a la celda. El doctor presentó a su hijo. Al ver a la joven sintió inmensa alegría, como el gozo que experimenta quien está durante mucho tiempo buscando un bien precioso que se le había perdido, y al fin, cuando menos lo piensa, lo encuentra. «Dime, Betty», exclamó Pablo entusiasmado, «¿no es verdad que tú cuando eras niña te llamabas Emma?» «Sí», respondió ella, «de niña me llamaban Emma, pero aquí en el castillo me cambiaron de nombre». El doctor, al sentir este nombre, sintió una emoción que le ahogaba. Quiso hablar, pero no fue capaz. La muchacha no entendía por qué esas emociones. «Y no es verdad», prosiguió Pablo, «que tú, Betty, o Emma, tienes entre el dedo pulgar y el dedo índice de tu mano izquierda una cicatriz como hecha con un vidrio al caerte». «Sí», contestó admirada la enfermera, mostrando la cicatriz en medio de sus dedos. «¿Y en la planta del pie, no es verdad que tienes una cicatriz en forma de seta, hecha con un alambre de una cerca al pasar descalza muy deprisa?», añadió el capitán. «Sí, exactamente», exclamó admirada la bella joven. «¿Y usted por qué sabe todo esto?» Porque... Y Pablo sintió que la emoción le ahogaba la voz y no pudo continuar la frase. Pero en ese momento el doctor Eliezer, abriendo los brazos, se lanzó hacia la joven y le dijo con voz mezclada con llanto de alegría: «Porque tú eres la hermana de Pablo, tú eres mi hija, mi amadísima hija, la que me habían robado las sectas hace tantos años. Sí, tú eres mi hermana Emma, la que por mar y tierra buscamos durante días y meses, incluso años.
Por fin te encuentro, exclamó Pablo fuera de sí. Pero la emoción no pudo más que el corazón de la joven y cayó desmayada entre los brazos de su padre y de su hermano, que había perdido ya toda esperanza de volver a encontrar. Pablo y su padre recostaron a Emma en un sillón. El doctor sacó del bolsillo unos frasquitos con alcohol y éter. Tan de solo aspirar, la volvió en sí. La joven creía despertar de un sueño. Le parecía imposible que ese buenísimo médico que estaba allí presente fuera su propio padre, y que aquel militar gallardo y amable fuera su hermano. La habían secuestrado tan pequeña. Ahora me explico, exclamó gozosa, porque desde el principio yo sentí tan gran afecto hacia ustedes dos. Y yo también, dijo el doctor Eliezer. Desde que me encontré por primera vez contigo en este castillo, sentí una gran simpatía y amor especial, sin saber la causa ni el porqué. Siempre es verdad que el amor de padres e hijos es tan grande que nada ni nadie lo podrá borrar. Apenas tenías muy pocos años cuando te secuestraron, y me había olvidado ya casi por completo de tus facciones, pero el amor de padre nunca yerra. Bendito sea Dios. Ahora me convenzco una vez más de la gran verdad que dijo quien haya puesto su confianza en Dios y haya fracasado. ¿Qué gran verdad es esta? Te encomendamos todos los días a Dios, y Él ha hecho el milagro de que te hayamos hallado de nuevo. Los tres, llenos de gratitud, se arrodillaron y entonaron un Padre Nuestro, la más bella oración que un humano pueda decir. Rezaron para agradecer a Dios su bondad y para pedirle ayuda para las luchas que se acercaban y que iban a ser muy grandes.